En la clase de hoy lo que vamos a hacer es resolver ejercicios, la guía correspondiente a soluciones con componentes volátiles 1. Esta guía entonces trata de lo que sería lo que hemos visto hasta ahora en los dos teóricos anteriores, ¿sí? Y bueno, vamos a ir resolviendo estos ejercicios. Nosotros vamos a resolver algunos de los ejercicios que están en la guía, y en el correr de estos días, mañana o pasado, yo voy a subir la resolución al aula virtual de todos los ejercicios. Y bueno, ustedes en la medida que vayan teniendo dudas al respecto, me pueden ir consultando a través del foro, o podemos aprovechar algún tiempo que tengamos luego de las clases teóricas que tenemos por delante. La intención también con la resolución de estos ejercicios no es solamente que ustedes vean la resolución en sí, que después además lo pueden hacer tranquilamente en sus casas y haciendo las cuentas correspondientes, sino que también vayamos haciendo, digamos, un repaso de lo que hemos visto, reafirmando algunos de los conceptos. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar con el ejercicio número 1. Por favor, necesito que alguna de ustedes me confirme que están escuchando bien. ¿Se ve bien? Sí. Bien, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con este ejercicio. Es un ejercicio, digamos, no muy complicado, pero que sí, si nosotros le prestamos atención a cada una de las cosas que involucra, creo que vamos a ir ya reafirmando muchas de las cosas que vimos en el teórico. Y bueno, si comprendemos bien los fundamentos de este ejercicio, creo que ya tenemos bastante avanzado la comprensión de cómo se hacen muchos de los ejercicios que se plantean, tanto en parciales como en exámenes, e inclusive para entender situaciones reales, ¿no? Entonces, el ejercicio nos plantea que tenemos una solución de butano y propano, siendo su concentración 60% en peso, y lo remarco, porcentaje en peso, aquí nos están dando porcentaje en peso, de butano, ¿sí? Entonces tenemos la solución, butano-propano, con 60% en peso de butano. Después nos da información el ejercicio, nos dice que sabiendo que a 20 grados Celsius se tiene que la presión de vapor de butano puro es 2.25 atmósferas, y que la de propano es 8.25 atmósferas, eso es información. Se pide, en la parte A, determinar la presión que debe soportar el recipiente que contenga una mezcla líquida constituida por 60% en peso de butano, ¿no? O sea, se supone entonces implícitamente que esa mezcla está en un recipiente, y como esa mezcla va a estar en un recipiente y va a generar un vapor, voy a tener una mezcla líquido-vapor, y ese vapor va a ejercer una presión total hacia las paredes del recipiente. Por lo tanto, yo quiero calcular cuál va a ser esa presión total para esa mezcla, para de alguna forma saber las características del recipiente que tengo que comprar o que diseñar para soportar esa presión. Después en la parte B nos dice porcentaje en peso de propano en la fase vapor, o sea, nos está diciendo, bueno, de esa situación donde tenés líquido o vapor, decime cuál es el porcentaje en peso de propano en la fase vapor. Y después por último, bueno, nos dice que tenemos, bueno, esa mezcla, dice qué proporción de una mezcla cuya fracción molar es 0,6 para el propano, está en estado líquido a 20 grados Celsius y a la presión calculada. Y bueno, otros datos que nos dan es el peso molecular del butano, 58,12, y la del propano, 44,0. Y nos da una información importante, relevante para la resolución, ¿verdad?, del ejercicio. Dice, puedo suponer que los gases se comportan como ideales, aplicable a la ecuación general de los gases, y
que se cumple la ley de Raoul. Eso es muy importante desde este punto de vista, ¿no? ¿Verdad? Nosotros hemos estado desarrollando ecuaciones, hemos estado viendo cómo son la forma de los diagramas, presión, composición, temperatura, composición, suponiendo solución ideal, ¿verdad? Y suponer solución ideal es suponer que se cumple la ley de Raoul. Bueno, entonces pasemos a plantear la situación y a comenzar a resolver. Si yo supongo que los gases se comportan como ideales, entonces se va a cumplir la ley de Dalton y por lo tanto la suma de las presiones parciales de los vapores que tengo ahí en el recipiente va a ser igual a la presión total, o sea, la presión que tiene que aguantar el recipiente. Entonces la situación es, tengo un recipiente cerrado, tengo una cantidad de líquido dada, y encima tengo un vapor que ejerce una presión total, si esa presión total es la suma de las presiones parciales del butano y del propano, que son los dos gases que tengo ahí. Bien. Si además se supone que las soluciones se comportan de manera ideal, y que por tanto cumplen la ley de Raoul, ustedes ya saben, pueden aplicar aquella ecuación que me dice que la presión parcial de un componente va a ser igual a la presión de vapor de ese componente puro por la fracción molar que hay de ese componente en la fase líquida. Esto es ley de Raoul. Y lo puedo aplicar así tranquilamente porque el ejercicio, la situación me plantea que se cumple. Entonces, bueno, expreso la presión parcial de butano y de propano en función de la ley de Raoul. ¿Bien? Hasta ahí todo claro entonces. Y lo que paso a hacer ahora es a tratar de calcular eso, ¿verdad? Si yo ya puedo calcular la presión parcial de cada uno de ellos, lo sumo, me va a dar la presión total. Esa va a ser la mínima presión que tiene que soportar el recipiente, ¿no? Eventualmente en un diseño de un recipiente, escoger un recipiente, ustedes saben, siempre se hacen y se diseñan teniendo en cuenta, ¿verdad? Una cobertura mayor, es decir, no diseña un recipiente para que aguante exactamente esta suma de presiones parciales, sino que lo diseñará pasado un poco, ¿verdad? Esa presión para asegurarse. Bueno, entonces, voy a calcular, o voy a intentar calcular las presiones parciales a partir de esa ecuación de Raoul y con los datos que tengo. Sustituyo las presiones de vapor de los componentes puros en las ecuaciones, ahí no hay problema, y me queda saber entonces cuál es la fracción molar de butano y de propano en la mezcla. Si a mí me hubieran dado la fracción molar de butano o de propano en la mezcla, ya lo pongo acá como dato y ya está. Además, recuerden, estamos hablando de mezclas binarias, por lo tanto, la fracción molar de uno está relacionada con la del otro, con la ecuación esa que nos dice que la suma de esas fracciones molares tiene que ser igual a 1. Bueno, entonces, si me hubieran dado ese dato de fracción molar, bárbaro, lo sustituiría. Pero el problema es que me dieron fracción másica y no fracción molar. ¿Sí? Entonces, yo de alguna forma tengo que ingeniármela para, con la información que tengo, pasar estos datos de fracción másica a fracción molar. Porque la ecuación de Raoul maneja aquí fracciones molares, no másicas. Entonces, ahora lo que viene a continuación acá es un desarrollo de cómo podemos, a partir de las fracciones molares, de las fracciones másicas, calcular las fracciones molares. ¿Bien? Entonces, vamos a plantear lo que sería la fracción molar para el butano. Es el número de moles de butano sobre el número de moles totales. Entonces, fíjense, yo puedo suponer que tengo una masa M, incógnita, que le llamo M, que contiene una masa de propano y una masa de butano, ¿verdad? Esa masa M tiene una cierta cantidad M de propano y una cierta cantidad M de butano. Entonces, la fracción en peso, por definición, es la masa que tendría de butano sobre la masa total.
Y eso para el propano igual. Entonces, si yo despejo masa de butano, me queda fracción en peso del butano por la masa, esa M. Lo mismo para el propano. Y si recuerdo que el número de moles es la masa sobre el peso molecular, yo puedo decir que, ¿verdad? Acá lo que despejo es, esto es número de moles, masa sobre peso molecular. Por lo tanto, si yo la masa esta la despejo de aquí, de estas ecuaciones, puedo poner, ¿sí?, en la definición de fracción molar, por ejemplo, para el butano, puedo decir que los números de moles de butano es la masa sobre el peso molecular del butano, y la suma del número de moles totales, que sería número de moles de butano más número de moles de propano, lo puedo expresar como masa de butano sobre peso molecular de butano más masa de propano sobre peso molecular de propano. Entonces, si yo aquí sustituyo la masa de butano y la masa de propano por la expresión fracción molar en peso por masa total, M, lo hago para el butano y para el propano, lo que veo al final de esto, cuando hago cuentas, es que puedo cancelar las masa M que están en el numerador y denominador. Tacho, 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 y me queda esta expresión. De forma tal que llegué a una expresión genérica, ¿sí?, haciendo una suposición matemática de que tengo una masa M y tal, y llego a una expresión matemática que me relaciona la fracción molar de butano en este caso, pero lo podría haber despejado para el propano, en función de las fracciones en peso y los pesos moleculares. Entonces lo que hago es, bueno, esto simplemente es la expresión matemática, ¿sí?, genérica. Lo que hago es, en este caso entonces, si tengo la información de letra de que la fracción másica de la solución que está ahí en equilibrio en ese recipiente es 0,6 en butano, entonces sustituyo 0,6, 0,6 acá abajo, el peso molecular del butano, y sabiendo que es una mezcla binaria, la fracción en peso del propano va a ser 1 menos 0,6, o sea, 0,4. Dividido entre el peso molecular del propano, y de esa forma puedo calcular entonces la fracción molar de butano, que es 0,532. 1 menos 0,532 es la fracción molar de propano. ¿Correcto? Entonces, ya tengo mis fracciones molares, voy a la ley de Raoult para cada uno de los componentes y calculo la presión parcial, como ya lo había planteado inicialmente. Hago ese cálculo y veo entonces que las presiones parciales son 1,197 y 3,861 atmósferas. Por lo tanto, el recipiente tendrá que aguantar una presión total de 5,06 atmósferas. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta ahí sobre esa parte de la resolución? ¿Puedo seguir? Asumo el silencio como un sí. Bien. No tengo nadie en el chat. Voy a seguir entonces. Entonces, vamos a la parte B. La parte B lo que me pide es, para ese sistema, que tengo líquido y vapor en equilibrio, me pide el porcentaje en peso de propano en el vapor. ¿Ah? Suponiendo que los gases se comportan como ideales y se cumple la ley de Dalton, ¿no? Entonces, fíjense que
yo ya tengo la fracción molar del líquido en el equilibrio. El líquido tiene en propano una fracción molar de 0,468. Y tengo la fracción en peso también, ¿no? Ahora lo que me piden es la fracción en peso, pero no en el líquido, me lo piden en el vapor. Entonces tengo que ir a analizar ese equilibrio líquido-vapor para esa mezcla. Entonces fíjense, la presión total, ¿sí?, es la presión de vapor de cada uno de ellos. La suma de presión de vapor, las presiones parciales de cada uno de ellos. Por lo tanto, la fracción molar, si yo planteo esta ecuación en forma genérica, ¿verdad?, y divido entonces por presión total, ambos miembros de la igualdad, me queda de este lado 1 igual a estos cocientes, a la suma de estos cocientes. Y estos cocientes no son ni más ni menos que las fracciones molares en el vapor de cada uno de ellos. Esta es la del butano y esta es la del propano. Entonces, en el vapor también tengo eso de que la suma de fracciones molares me va a dar igual a 1. ¿Bien? Seguimos entonces. No entendí ¿Sí? por qué fracción eso. ¿Perdón? No entendí por qué ese cociente es fracción molar. Ah, sí, porque, bueno, ¿te acordás que la presión parcial de un componente, una mezcla de gases, es igual a la presión total por la fracción molar de ese componente? Y es la ecuación que hemos usado hipergenéricamente, ¿verdad? Cuando hay un comportamiento de tipo gas ideal, ¿sí?, la presión parcial de uno de los gases es igual a la presión total por la fracción molar de ese gas. Eso es Ahí algo va. que se cumple, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, gracias. ahí está, perfecto. Entonces, bueno, ahí tenemos entonces eso. Vamos aquí, entonces, a tratar de llegar entonces a nuestra fracción másica. Recuerden que me están pidiendo fracción másica. Entonces, y estos son fracciones molares. Entonces, un primer paso es determinar las fracciones molares, que lo hago entonces, como en el caso del butano, como la presión parcial de butano sobre la presión total. La presión total es la que calculamos en la parte A, 5,06, y las presiones parciales, bueno, ya lo habíamos determinado. Entonces, hago esas divisiones y llego a las fracciones molares. Pero a mí me piden fracción másica, entonces ahora tengo que hacer lo inverso de lo que había hecho anteriormente. En vez de pasar de fracción másica a fracción molar, ahora voy a pasar de fracción molar a fracción másica. Entonces, ¿cómo paso de fracción molar a fracción másica? Bueno, simplemente lo que hago es, antes había dividido entre el peso molecular, ahora lo que hago es multiplicar por el peso molecular estas fracciones molares, ¿verdad?, en la expresión de fracción másica. ¿Sí? Entonces me queda la fracción másica igual a la fracción molar por el peso molecular del componente sobre la suma, entonces, de esas expresiones, fracción molar por peso molecular, para el propano y para el butano. Entonces, con los datos sustituyo, estos son las fracciones molares que calculé en esta parte, sustituyo, los pesos moleculares los tengo como datos, hago las cuentas y llego a una fracción másica de propano igual a 0,7095. Fíjense que acá quizás la dificultad extra que planteaba este ejercicio era eso de, bueno, me dan datos que están en fracciones másicas, tengo que pasarlo primero
fracciones molares para hacer ciertos cálculos, porque las ecuaciones que tengo emplean fracciones molares, y luego, en este caso, en esta parte B, tengo que volver para atrás y pasarlo nuevamente a fracción másica, ¿no? A fracción molar. Digamos, esa es una dificultad extra que tiene el ejercicio. Puede aparecer o no en las diferentes situaciones, en los diferentes ejercicios y en los parciales, pero bueno, es algo que ustedes tienen que estar ducho de pasar de uno a otro. Vamos a la parte C ahora, y la parte C lo que me decía es que, bueno, era una pregunta, ¿no? Me decía, ¿qué proporción de una mezcla cuya fracción molar es 0,6 para el propano va a estar en estado líquido a 20 grados y la presión calculada en A? O sea, voy a mi diagrama de equilibrio líquido-vapor, ¿se acuerdan? El diagrama, en este caso, presión-composición, ¿verdad? Esto era presión total de la mezcla en función de composición, por ejemplo, fracción en propano. Siendo esta la fracción molar, en este caso podemos representarlo, podría ser fracción másica igual, pero bueno, vamos a representarlo en fracción molar, porque lo que me dan como dato en esta parte C es la fracción molar. Me plantean la situación que tengo una solución inicial en realidad, es una solución, es una mezcla que la composición global es 0,6. Por eso está acá anotada como X del propano inicial, ¿sí? Es el conjunto ese, es como que yo pusiera inicialmente una solución líquida con composición 0,6 molar a calentar y dejar a que se llegue al equilibrio a 20 grados y a una presión de 5,06 atmósferas. Entonces, la primera pregunta genérica que yo tengo que hacerme aquí para entender la situación, relacionar bien estas cosas en el diagrama, es: si yo me planteo la situación en que tengo para esta mezcla una solución inicial de 0,6 molar y la comienzo a calentar hasta llegar a 20 grados y que la presión sea 5,06 atmósferas, ¿en qué estado va a estar ese sistema? ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué fases voy a encontrar en el sistema? ¿Encontraré una fase sola? ¿Encontraré dos fases? ¿Cómo va a estar el sistema? Entonces, fíjense, si yo analizo el diagrama presión-composición, teníamos que por encima de la curva esta azul, que es la del líquido, por encima de esto, yo tengo fase líquida, sola como la fase estable. Por debajo de la curva en rojo, que es la curva del vapor, tengo vapor como única fase estable. En el medio de las curvas, los puntos que están en el medio de la curva, corresponden a equilibrios líquido-vapor, o sea que voy a tener una mezcla de líquido con vapor, ¿sí? Voy a tener ahí un equilibrio líquido-vapor. Entonces, fíjense que en el caso de una solución de 0,6 molar en propano, ¿dónde estaría? Va a estar aquí, en vapor, va a estar pasado aquí. ¿Dónde va a estar? ¿Va a estar dentro? Los 20 grados Celsius corresponden a las 5 atmósferas, 5,06. Sí, el diagrama este corresponde a un diagrama obtenido a la temperatura de 20 grados, ¿sí? Es un diagrama donde estudio el equilibrio líquido-vapor en términos de presión que tengo en la medida que cambio la composición. Entonces vas a tener líquido-vapor. Voy a tener líquido-vapor, exactamente. Este punto, otra pregunta. Sí, decime. A la derecha, a la derecha hay 100% propano. A la derecha hay 100% propano, exactamente. Y del otro lado no sabemos. Fíjense que aquí está la presión de vapor del propano, ¿no?
Claro. 8,25, y aquí de este otro lado, donde tengo 0 de propano, tengo butano puro, 2,25 es la presión de vapor del butano puro. Exactamente. Gracias. Bien. Entonces, yo lo que tengo que saber es, si esto es 0,6, ¿cuál es este punto y cuál es este otro punto? ¿Verdad? Porque este 0,6 está entre esto y esto. Entonces, ¿cuál es este valor? Este valor, ¿cuál es? Este valor es el valor que corresponde, ¿sí?, a la situación donde tengo una solución con esta composición, que está en equilibrio con su vapor, que estaría acá, con esta otra composición. Fíjense, si yo caliento esta solución con esta composición, sigo calentando, cuando llego a las 5 atmósferas, 5,06 atmósferas, y tengo equilibrio con este vapor. Entonces, vamos a hacer un balance de masa global y balance de masa por componentes. El balance de masa global me dice que la masa total va a ser, recuerden que a mí lo que me preguntan es cuál es la proporción de una mezcla cuya fracción molar es 0,20, que está en estado líquido. O sea, de alguna forma, esta mezcla que comencé a calentar, llegué al equilibrio y se establece el equilibrio líquido-vapor, donde tengo un líquido con esta composición, un vapor con esta composición. Yo tengo que calcular la proporción que tengo de líquido en la masa total de solución que puse ahí a calentar y que dejé llegar al equilibrio. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar la regla de la palanca, o, en término genérico, hacer un balance de masa total y por componente. ¿Cómo sería el balance de masa total? Bueno, la masa de vapor más la masa del líquido tiene que ser igual a esa masa total. Que no la sé, porque es un dato que no me lo dieron, entonces no lo sé numéricamente, pero lo dejo expresado genéricamente. El balance de masa en propano me dice que lo que tengo de propano en la masa total es la masa total por la fracción de propano inicial, que es 0,6. Y luego, eso tiene que ser igual a la masa de propano, a los moles de propano que hay en el vapor, más lo que hay en el líquido. ¿Sí? Lo que hay en el vapor es masa o moles totales, ¿verdad? Es decir, este balance de masa global o en uno de los componentes se hace o bien en términos de masa o bien en términos de moles. Si esto es moles totales, estos son moles de vapor, moles de líquido. Si esto es masa total, esto es masa de vapor y masa de líquido. ¿Bien? Entonces, yo lo puedo hacer en masa, en este caso en masa en gramos, o lo puedo hacer en moles. Bien, entonces, sigo sustituyendo y puedo llegar entonces, a partir de estas dos ecuaciones, a la siguiente expresión. Simplemente reordenando aquí y dejando la expresión matemática de esta forma. De esta forma llego a una expresión matemática que es masa de líquido sobre masa de vapor igual a la resta de estas fracciones dividido estas otras fracciones. ¿Sí? Esta es la fracción global inicial y esta es la fracción en el líquido, mientras que esta es la fracción en la fase de vapor. Entonces, aquí
lo que hago es sustituir entonces estos valores. Esto es la fracción molar de propano. Voy a retroceder un poco en las transparencias para ir a ese 0,763. Fíjense que el 0,763 es la fracción molar de propano que hay en el equilibrio ese, en la situación que tenía, ¿verdad?, inicialmente. Yo había determinado que el vapor que estaba en el equilibrio tenía una fracción de propano de 0,763. Entonces, sigo, sustituyo aquí, y entonces tengo que número de moles en la fase líquida sobre el número de moles en la fase vapor es igual a la fracción molar de propano en el vapor menos la fracción molar que tenía inicialmente en la solución, es un dato que me dieron, es 0,6, sobre ese 0,6 menos 0,468, que sería la fracción molar de propano que hay en la fase líquida. Nuevamente voy a retroceder para repasar aquí. Ese 0,400. Aquí, ¿verdad? Habíamos visto que la fracción molar de propano en el líquido, en esa situación de equilibrio, era 0,468. Entonces, nuevamente voy allá al final y calculo este cociente de moles con esta expresión que me da 1,23. Ahí lo que obtuve fue el cociente entre entre masa, entre moles de líquido sobre moles de vapor. Pero a mí lo que la letra me pide es qué proporción de líquido, ¿sí?, qué proporción de líquido tengo en todo el sistema. Es decir, me piden el cociente moles de líquido sobre moles totales. Por lo tanto, si voy nuevamente a este balance de masa global, expreso el número de moles de vapor como moles totales menos moles de líquido, hago las cuentas, llego a esto, ¿verdad? Es decir, aquí me queda moles de vapor igual a moles totales menos moles de líquido, sustituyo aquí, y por tanto, moles de líquido sobre moles totales menos moles de líquido es igual a 1,23. Entonces, ahora simplemente reordeno esta ecuación de forma tal de que puedo despejar de ahí moles totales sobre moles de líquido. Simplemente aquí lo que estoy haciendo son cuentas, despejo, y luego hago el inverso, ¿verdad? Esto simplemente fue un procedimiento matemático. Hago el inverso para quedarme con moles de líquido sobre moles totales. Simplemente fue el desarrollo de las cuentas, digamos, quizá lo podrían haber despejado de otra forma, pero el asunto era llegar a esta expresión moles de líquido sobre moles totales. Y me da entonces 0,551, o sea, 55,1%. O sea, en esa situación de equilibrio, en esa situación donde puse a calentar esa solución inicial que tenía una composición de 0,6 molar en propano, puse a calentar y llegué a la situación de que eso estuviera a 20 grados y con una presión total de 5,06 atmósferas, lo que se ve es que en esa situación tengo un equilibrio líquido-vapor, donde el vapor va a tener esa composición que habíamos dicho,
el líquido también, ya lo habíamos determinado, y la proporción que iba a estar en estado líquido es 55.1%. ¿Bien? Ese es entonces, sí. El objetivo de estos problemas es que hagamos los planteos de los balances de masa o perfectamente podríamos intersectar el valor de presión con las expresiones de las curvas de líquido y vapor que vimos en el teórico. Interceptar, ¿cómo sería? A ver, ¿a qué te O sea, referís con reemplazar donde dice interceptar? total por 5,06 atmósferas. A ver, no me doy cuenta dónde reemplazar. No es una ecuación que vos hayas planteado, son las que vimos en el teórico para las curvas de líquido y vapor. Sí, 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 correcto, correcto, sí. Vos decís, esta expresión matemática, que en realidad esto acá, ¿qué sería? No, esta es la curva del vapor. Esto es una curva. Y esto que está dibujado en azul, ¿cómo lo habíamos visto? El teórico para una mezcla ideal. Profe, perdón, no te escuché. Ah, sí, no, te decía, esta es la curva del vapor y esta es la curva del líquido. ¿Se acuerdan cómo era la curva del líquido en este tipo de diagrama? Presión-composición para una solución ideal. ¿Cómo era la expresión matemática? Dicho sea de paso, ¿no? Yo la tengo acá en la diapositiva, no la sé de memoria, pero era el producto de las presiones de vapor, la temperatura. Pero que era una recta, ¿verdad? Una Se curva. acercaba como a la recta. Claro, la expresión matemática era una recta, ¿se acuerdan? Lo que tenía una expresión matemática asociada a una curva era la curva de vapor, justamente. Pero la curva del líquido era una recta. Acá es un diagrama genérico, ¿no? Pero bueno, si nosotros entendemos que esto es ideal, estrictamente yo tendría que haber dibujado una recta acá, ¿no? Porque te quedaba como el igual al X, ¿no? Sí, ¿se acuerdan que teníamos acá? A ver, capaz que vamos un poquito para atrás. Voy a dejar de compartir un poquito nada más, para mostrarles a qué me refiero. Me refiero a esto, miren. Esto es el teórico. Esto es el librillo. Fíjense en esta diapositiva. Aquí habíamos llegado a la expresión matemática para la presión total en función de la fracción molar en el líquido, ¿no? Entonces, fíjense que la expresión matemática era esta. Y esto es la ecuación de una recta, ¿no? Porque estas son cosas constantes para una temperatura dada. Y entonces solo depende de X, ¿no? O sea, que esto es como una expresión matemática A más BX, ¿no? Entonces, esto era una recta que luego cuando teníamos el diagrama completo, lo teníamos así, ¿no? La curva del líquido era esta recta y la curva del vapor era esta que está por debajo. Esa sí era una curva propiamente dicha, porque tenía una expresión que era de este tipo, ¿se acuerdan? La curva que digamos, la expresión matemática que sacábamos para la presión total en función de la composición del vapor era esta, y que eso gráficamente es una curva. Bien, pero Pero en este caso que dice que son soluciones ideales, ¿podrías usar eso? ¿O el objetivo es hacer los balances de masa? Porque claro, sí, podría, claro, sí. está Como son bien. soluciones ideales, podría usar esas ecuaciones y trazar, sí, claro, perfecto. Bien, volvamos entonces a la presentación. Entonces, llegamos a eso, ¿verdad? ¿Tá? Llegamos a esa composición
que era lo que me pedía. Bien, voy a volver un poquito para atrás. Sí, sí, está bien. Bien. Tenemos entonces el ejercicio 1 resuelto. Vamos a pasar, si no tienen dudas, si no le quedaron dudas, después, en todo caso, repasen el ejercicio, traten de visualizarlo y ver si se trancan en algún lugar. La próxima clase lo volvemos a ver, cualquier cosa. Vamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 me piden calcular para un sistema binario ideal la composición del vapor de equilibrio con un líquido de composición igual a 0,7, expresado en fracción molar de A, siendo el coeficiente de volatilidad relativo igual a 3. Esa es la parte A. Entonces, vamos a eso. Tenemos un sistema binario ideal y la composición del vapor en equilibrio es 0,7. Perdón, me pide calcular la composición de vapor en equilibrio, donde el líquido tiene una composición igual a 0,7. Ahí me da el alfa, la volatilidad relativa. Bien, entonces, recuerdan, esto ya lo hemos visto varias veces a lo largo del teórico. Tenemos que la volatilidad relativa es cuánto se enriquece en el componente, si es volatilidad relativa de A con respecto a B, cuánto se enriquece en el componente más volátil A con respecto a cuánto se enriquece B en el componente más volátil en ese equilibrio. Entonces, en el caso de mezclas binarias ya dijimos que se cumple que la suma de fracciones molares es igual a 1, tanto en el líquido como en el vapor, y por tanto, si yo quiero expresar todo esto en términos de A, lo que puedo hacer es, entonces, sustituir aquí fracción molar de B en el vapor como 1 menos XA, y simplemente hacer cuentas, ¿no? Este era dato, 0,7, era un dato que me daba la letra. Esta es mi incógnitas, yo quiero saber cuál es la fracción molar de A en el vapor, que está en equilibrio con ese líquido. Y esto también sigue siendo mi incógnita. Y esto es dato en el sentido de que si yo tengo la fracción molar de A en el líquido, puedo despejar cuál es la fracción molar de B, porque hago 1 menos eso, y me da entonces la fracción molar en B. Entonces, si XA será 0,7, la XB es 0,3. Sustituyo, esto me queda una ecuación que despejo fácilmente, cuál es la composición de A en el vapor. Es decir, ahí lo que me dieron fue un sistema en equilibrio, me dicen, este sistema está en equilibrio, la composición del líquido es una mezcla binaria además, la composición del líquido es 0,7 en A, decime cuál es la composición de A en el vapor, sabiendo que la volatilidad relativa, que es un dato, de A con respecto a B es 3. Entonces, una forma de hacer ese cálculo es expresando entonces la volatilidad relativa, como ya lo habíamos visto, su definición, y luego sustituyendo, sabiendo que son mezclas binarias, no lo olviden, son mezclas binarias, por lo tanto se cumple que la suma de las fracciones molares de A y de B, tanto en el líquido como en el vapor, tiene que ser igual a 1. Bueno, entonces de ahí, además de despejar entonces la fracción molar en A, puedo despejar la fracción molar en B, en el vapor, como 1 menos la otra. Bien, muy fácil, simplemente un repaso. Ahora, en la parte B, volvamos atrás un poquito para ver la letra, dice, ¿cuál sería el número de platos teóricos de una columna que trabajando a reflujo total
logra, para un sistema ideal, una separación tal que, al alcanzar el estado estacionario, la composición del vapor en el tope de la columna es la calculada en la parte A, y la composición del residuo es 8% molar en A, siendo que la fracción, la volatilidad relativa sigue siendo igual a 3. Bien, ahora estamos en el caso de una destilación fraccionada. ¿Se acuerda que lo vimos en el teórico pasado? Que era la destilación fraccionada, que era entonces cómo se llevaba a cabo, cómo era el equipo, digamos. Teníamos un balón donde poníamos una solución a destilar, una columna de fraccionamiento, y habíamos definido que la columna trabajaba a reflujo total cuando por encima, por la parte superior de la columna de fraccionamiento, no salía nada. Es decir, el sistema estaba cerrado, no estaba saliendo nada, y llegaba un momento que luego de cierto tiempo que puse a calentar esa solución a destilar, se iba a establecer un estado estacionario, y entonces, en ese caso particular, se podían entonces establecer, digamos, las composiciones, las temperaturas a lo largo de la columna de fraccionamiento, ¿verdad? Entonces, lo que se veía al final de esa situación, cuando llegaba al estado estacionario, era que yo partía de una solución que tenía cierta composición, y cuando llegaba al estado estacionario, lo que me queda en el balón es un líquido residual, que le llamo, que tiene una composición mucho más enriquecida en el componente menos volátil que la composición del vapor que sale allá por encima de la columna de fraccionamiento. Entonces, lo que me pide la letra es el número de platos que debería tener ese sistema para que la fracción molar del vapor que sale por la parte de encima de la columna, si yo sacara una muestra de aquella parte de la cabeza de la columna de fraccionamiento, sea igual a 0,875 en A, y la fracción molar del líquido residual, el que me queda en el balón, 0,08. Entonces, recuerdan que la definición de plato era aquel en el cual el líquido que sale por debajo, por la parte de abajo, está en equilibrio con el vapor que sale por la parte de encima. Esa era la definición de plato, ¿verdad? En la columna de fraccionamiento, hablando en términos de idealidad, ¿verdad? Entonces, en la etapa 1, que sería la etapa que ocurre en el balón, yo estoy mirando esto y analizando, digamos, desde el balón hasta arriba, ¿verdad? Van ocurriendo, dijimos, en la destilación fraccionada, sucesivas destilaciones simples, por así decirlo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que me llevaba a un enriquecimiento progresivo del vapor que va ascendiendo. Entonces, en una primera etapa tengo el equilibrio líquido-vapor entre la solución que tengo en el balón con el vapor que está por encima de esa solución en el balón. Y en ese caso, entonces, como es un equilibrio líquido-vapor, yo planteo lo que había planteado en la parte A, ¿sí? La volatilidad relativa en términos de enriquecimiento de una fase con respecto a la otra, y sustituyo, ¿verdad? Ahora el X acá es el líquido que queda en el balón, que me dice la letra que tiene esta composición 0,08. Este vapor IA1 es el vapor que está por encima del líquido en el balón, y acá, que sería IB, digamos, IB1, lo sustituyo por 1 menos IA1, ¿verdad? Porque es una mezcla binaria. Acá esto sería XB, fíjense que si XA es 0,08, XB es 1 menos 0,08, o sea, 0,92. Entonces, en esa etapa, el vapor que está en equilibrio con ese líquido tiene una composición en A de 0,206. Entonces, ahora la siguiente etapa, en términos ideales, sería como que yo condensara ese líquido, lo volviera a destilar para darme un vapor que va a ser más rico en el componente más volátil. En la segunda etapa,
ese vapor que salió de la primera etapa es como que lo hubiera condensado y ahora es líquido, ¿verdad? Y es líquido que va a estar en equilibrio con un nuevo vapor que llamo 2, ¿sí? Cuya composición es IA2, que la puedo determinar también haciendo el planteo de volatilidad relativa para esa etapa 2. Entonces sería IA2 sobre X2 sobre IB2 sobre XB2. Entonces, si ahora el líquido es en A 0,206, en B es 1 menos 0,206, y de acá puedo despejar entonces IA2. O sea, el vapor que está en equilibrio en ese plato 2, con el líquido. Entonces, de ahí despejo y me da IA2 igual 0,437. La siguiente etapa es como que yo condensara este vapor y lo volviera a destilar. Y va a estar en equilibrio nuevamente con un vapor enriquecido en el componente más volátil. Fíjense cómo acá se viene enriqueciendo en el componente más volátil. El componente más volátil es A, ¿verdad? Entonces se sigue enriqueciendo. Pasó de 0,206 a 0,43 y ahora a 0,690. Y la etapa 4 me llevaría a un vapor cuya composición es 0,875. ¿Sí? Entonces, esa etapa 2 me da un vapor que tiene una composición 0,875, que es lo que me está planteando la letra. La letra me dice, bueno, ¿cuántas etapas, cuántos platos hay en esa destilación fraccionada para obtener de esa mezcla un líquido residual con composición 0,08 y llegar a un vapor en la cabeza de la columna de composición 0,875? Entonces, con 4 etapas yo llego a esa composición. Pero acá te dio justito 3 platos, pero podrían haberte dado, ¿o no? Podría no haberme dado, entonces me hubiera pasado, ¿no? Me hubiera pasado, aquello se acuerda que lo analizamos gráficamente, ¿no? Capaz que si me hubiera dado, no sé, 0,9, ¿cuánto sería el número de etapas? Bueno, sería, en vez de 4 justitas, serían 3, algo. Ahí tendríamos que ver cómo calcular ese 3, algo. Creo que el ejercicio acá, adrede, facilita las cosas para no entrar en esa cosa de cómo hacemos ahora. Creo que necesitaríamos más datos, ¿verdad? Para ver cuál sería ese ¿Esto valor. crece siempre igual? No crece ¿Perdón? de A2. Esto no crece siempre igual, o sea, no crecen de A2 0,206, ¿o sí? No, Creo que no, no, ya ¿no? ve. No, 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 por lo visto no. No debería, hermano. no, no No. sé por qué. No. Piré. Gracias. Por favor. Entonces, el número de platos, recuerdan, el número de platos en la columna de fraccionamiento no sería en este caso 4, sino que sería 4 menos 1, porque decíamos siempre que la primera etapa de destilación ocurre justamente acá en el... Bueno, esta es una destilación simple, ¿no? Pero vale para explicar que la primera etapa es la que ocurre en el propio balón, digamos. Las siguientes son las que efectivamente ocurren en la columna de fraccionamiento. Por eso decimos que la columna de fraccionamiento tendría n etapas menos 1. En este caso, 3 etapas. Bueno, esto lo podríamos haber calculado utilizando la ecuación de Fenske, algo que no llegamos a ver la clase pasada, que terminamos casi viéndolo, que después en el teórico que viene lo vamos a ver rápidamente. Pero la ecuación de Fenske es una ecuación analítica que me da el número de etapas de acuerdo a la volatilidad relativa y a las fracciones de destilado y de residuo. Entonces, bueno, si empleáramos la ecuación de Fenske, sería mucho más rápido el cálculo, porque, bueno, llegaríamos a esto. De hecho, la ecuación de Fenske un poco es el desarrollo de la generalización matemática de lo que analizamos anteriormente. Entonces, bueno, ahí llegamos entonces Profe, al número de etapas igual a 4 y el número de platos
4 menos 1. ¿Está? Profe, Bien. esta ecuación contempla si no se llega completamente a completar un plato, ¿no? Al final. Sí, claro, te puede dar, seguro, exactamente. 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 Porque tenés lo que sale como destilado, lo que está arriba, el XA destilado es el IA que veníamos analizando, ¿verdad? El vapor que va ascendiendo en la columna, y este es el valor, digamos, que tengo del vapor, y dice destilado porque, bueno, se supone que vos lo condensás después, ¿no? Pero es la composición que salgo de allá, de la cabeza de la columna. Y esto es lo que me queda en el balón. ¿Tá? Y bueno, acá hay un pequeño error. Esto acá hay un error en la ecuación quizás. Después vamos a chequearlo después. Pero esto acá debería ser XA residuo, ¿no? Vieron que dice XB residuo. Esto sería XA residuo, ¿no? Porque es 0,08. Bien, es un error ahí de notación en la ecuación. Bien, después en el teórico entonces repasaremos cómo se llega a esta ecuación de Fensky. Bien, y visto esto en un diagrama composición del vapor, composición del líquido, recuerdan que lo vimos esto en el teórico, ¿verdad? Esto me representaba cómo se iba enriqueciendo el vapor dependiendo de la composición del líquido, ¿no? Entonces, si partimos desde el balón de destilación, vemos que el balón de destilación tiene un líquido con esta composición 0,08 y me da un vapor que en vez de tener la misma composición, que sería esta recta que trazo acá, ¿se acuerdan que esta recta era la que me daba si la volatilidad relativa fuera 1? Es decir, que es una situación extrema, ¿no? Que sería que no hay diferencia de volatilidad entre el compuesto A y el compuesto B, y por tanto lo que se evapora es lo mismo, digamos, la misma composición que tengo en el líquido, o sea que ahí no podría separar nada. Bueno, entonces yo lo que veo es que cuando comienzo a destilar, en el balón tengo el líquido con 0,08 y el vapor que está por encima tiene una composición 0,2. Luego, ese líquido, ese vapor, si lo volviera a destilar, me daría una composición, que fue la que calculamos, 0,40 y pico. Y si ese líquido, ese vapor nuevamente lo volvería a destilar, me daría un vapor de 0,7, prácticamente. Y si ese vapor lo vuelvo a destilar, me da una composición cercana a 0,9. Es el valor final que está saliendo por la cabeza de la columna de fraccionamiento, 0,875. Entonces, estas son las sucesivas etapas que se van dando a lo largo de la columna. Esta primera ocurre en el balón, este es el plato 1, el plato 2, el plato 3. Fíjense que el enriquecimiento que se va dando a medida que avanzo a lo largo de la columna no es el mismo, ¿no? Porque justamente en este rango de composición más cercano a 0, en XA, la diferencia, el enriquecimiento, digamos, el grado de enriquecimiento, que era esta diferencia, ¿sí? Al principio es más chico, en este rango es más chico, mientras que acá en el medio, este enriquecimiento, como vemos, es mayor. Luego ya si me voy al otro extremo, veo que el enriquecimiento se comienza nuevamente a achicar. Hay como una especie de zona donde el enriquecimiento del vapor en el componente más volátil es mayor.
Muy bien. Perfecto. ¿Dudas hasta ahí? ¿Seguimos? Bien, ahora vamos a ver este ejercicio que lo estuvimos repasando muy rápidamente, el teórico, cuando estábamos estudiando la forma de los diagramas temperatura-composición. Entonces habíamos visto que esas curvas del diagrama temperatura-composición tienen, digamos, una expresión matemática, incluso para las funciones ideales, donde son expresiones matemáticas más complejas que la que vimos en el caso de el diagrama presión-composición, y habíamos visto en el teórico este ejemplo muy rápidamente para ver de dónde salían esa complejidad matemática. Ahora lo que nos pide este ejercicio es, a partir de datos de presión de vapor, de benceno y de tolueno puro, obtener el diagrama de temperatura-composición para una mezcla benceno-tolueno, suponiendo que la mezcla se comporta como ideal, que de hecho las mezclas de benceno y tolueno tienen un comportamiento bastante cercano o aproximable al ideal. Entonces, a partir de estos datos, que lo obtuve, por ejemplo, en este caso del Manual del Ingeniero Químico, del Perry, de la 7ª edición, ustedes si van allí, encuentran estos datos para el benceno y el tolueno. Alguien se encargó de determinar esas presiones de vapor. Ustedes lo han hecho en la práctica en el laboratorio. Entonces, para poder determinar este diagrama temperatura-composición, hay que calcular, por un lado, la temperatura de ebullición de soluciones de diferentes composición, y por el otro lado, también las curvas de temperatura de rocío. En el caso de las temperaturas de ebullición inicial, es decir, tengo que calcular para diferentes composiciones, por ejemplo en benceno, cuál sería la temperatura de ebullición inicial de esa mezcla. Entonces, lo que hago es plantear una serie de ecuaciones que puedo después relacionar entre ellas, y utilizando los datos que tengo, resolver ese sistema de ecuaciones que me van a llevar entonces a determinar todos los puntos de esa curva de temperaturas de ebullición inicial, que sería la curva del líquido, ¿verdad? Después, la curva de temperaturas de rocío sería lo que llamo la curva de vapor. Entonces, vamos primero con la curva esa de temperaturas iniciales, o sea, la curva del líquido. Entonces, tanto para el benceno como para el tolueno, la presión de vapor del componente puro, de ese componente puro, se puede calcular, ¿verdad? Utilizando la ecuación de Clausius-Clapeyron, algo que ustedes ya han visto en el teórico, y con esos valores, ¿sí? De delta H de vaporización y demás, tengo la expresión matemática para la presión de vapor del benceno puro y del tolueno. ¿Cómo calculo esos delta H de vaporización? Bueno, es algo que ustedes, a partir de un conjunto de datos, temperatura, presión de equilibrio para un componente puro, ustedes ya vieron que puedo, aplicando la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? Graficar y obtener de allí el delta H de vaporización y la constante esa, que me quedaría, ¿verdad?, la ecuación cuando tengo aplicado el logaritmo, ¿verdad?, en ambos lados de esta ecuación, ¿verdad? Entonces, yo grafico el logaritmo neperiano de la presión de equilibrio en función de la temperatura, y de 1 sobre la temperatura puedo hallar el delta H molar de vaporización y la constante es. Entonces, fíjense que para el benceno, la expresión matemática de la presión de vapor del benceno puro es esta que tenemos aquí, y para el tolueno esta otra. Fenómeno. ¿Qué hacemos con eso? Bueno,
Suponiendo que se cumplen la ecuación de los gases ideales, que se cumple la ley de Dalton, la presión total que voy a tener en el sistema, recuerden que el diagrama de temperatura-composición se obtiene para una presión fija, para una presión constante. En este caso, la presión constante es una atmósfera. Es decir, yo me propongo obtener el diagrama temperatura-composición para la presión constante de una atmósfera. Entonces, si yo sé que la presión total es la presión parcial de cada uno de los componentes, la presión de benceno más la presión de tolueno tiene que ser igual a 1. Eso es algo que yo impongo al sistema, que la presión total siempre sea constante igual a 1. Y si además digo que se cumple la ley de Raoult para los dos componentes, puedo llegar entonces a una expresión de la presión parcial de benceno y de tolueno que tiene en cuenta la fracción molar de esos componentes en el líquido. Entonces, pasando raya a todo esto, tengo 5 ecuaciones, puedo relacionar entre ellas, que son la presión de vapor del benceno puro, la presión de vapor del tolueno puro. Tengo la ecuación que me dice que las presiones parciales, la suma de las presiones parciales tiene que ser igual a 1, que es ecuación 3. La presión del benceno, la presión parcial de benceno, de acuerdo a la ley de Raoult, la puedo escribir de esta forma, y la de tolueno también la puedo escribir de acuerdo a la ley de Raoult, y considerando que es un sistema binario, y que entonces puedo escribir la fracción molar de tolueno como 1 menos la fracción molar de benceno. Entonces, este sistema de ecuaciones no es lineal, no lo puedo resolver, digamos, por un método de resolución simple, despejando de un lado, poniendo del otro. Lo que tengo que hacer es un tanteo, o sea, resolverlo por iteración, que es algo que ustedes después en ingeniería van a hacer mucho, que es resolver ejercicios por iteración, fundamentalmente transferencia de calor y masa. También en ingeniería de las reacciones químicas van a hacer mucho esto de iterar, es decir, suponer una variable que tiene tal valor, hacer una serie de cuentas con las ecuaciones que tienen para esa iteración y ver si cierra. Entonces, fíjense cuál es la metodología que utilizamos nosotros. Nosotros vamos a fijar primero una composición de benceno. Es decir, vamos a decir, bueno, vamos a determinar cuál es la temperatura inicial de ebullición para una solución con tal composición en benceno, que va a ser, obviamente, en fracciones molares, valor entre 0 y 1, ¿no? Bien, entonces, supongo que al formarse la primera burbuja, la composición del líquido no varía, ¿sí? Entonces, es como que, bueno, digo, bueno, voy a suponer una composición de benceno de 0,9 en el líquido. Perdón, fijo esa composición 0,9. Es decir, voy a determinar cuál sería la temperatura de ebullición inicial para esa fracción molar de benceno igual a 0,9. Entonces, la ruta de resolución es, bueno, supongo cuál sería la temperatura de ebullición inicial, que no la sé, que es lo que quiero determinar. Con la ecuación 1, calculo lo que sería la presión de vapor del benceno puro. Es decir, sustituyo con esta temperatura que supuse, sustituyo aquí en la ecuación 1 y calculo. Con la ecuación 4 calculo la presión parcial de benceno, la presión parcial de benceno, sabiendo que ya tengo fija la fracción molar de benceno, 0,9, con esta presión de vapor del benceno puro sustituyo acá y calculo la presión parcial de benceno. Lo mismo hago a partir de la temperatura supuesta para el cálculo en el tolueno, es decir, calculo la presión de vapor del tolueno puro con esta ecuación 2, luego con la ecuación 5 calculo la presión de tolueno parcial y sumo estas dos presiones parciales de benceno y tolueno. ¿Cuál es el criterio? Bueno, si esa suma me da igual a 1, entonces la temperatura que supuse estaba bien, terminó
el asunto, terminaron los cálculos, y entonces puedo decir que tengo un punto de esa curva de temperaturas de ebullición inicial, que es el punto fracción molar de benceno igual a 0,9, temperatura de equilibrio igual a esa que supuse. Eso sí me cierra. Si no me cierra, vuelvo a suponer otra temperatura de ebullición inicial, vuelvo a hacer todo hasta que me cierre. Entonces fíjense acá que si yo supongo una temperatura de ebullición inicial 355 Kelvin, calculo las presiones de vapor de los componentes puros, las presiones parciales, y hago la suma y justo me da 1. Bueno, esto acá es porque uno lo quiere ejemplificar, pero bueno, seguramente me hubiera hecho una suposición perfecta de primera. Capaz que me hubiera acercado, hubiera supuesto, no sé, 345. Bueno, ahí no me hubiera cerrado esto en 1, hubiera tenido que ir variando esa temperatura de ebullición supuesta hasta que me dé ese valor igual a 1. Entonces, si eso lo hago para diferentes fracciones de benceno fija, que por otro lado me fijan la fracción de tolueno, obtengo los diferentes puntos de la curva de temperatura de ebullición inicial. Es decir, este primero que hicimos acá es X benceno 0,9, X tolueno 0,1, o sea que es este punto en el gráfico temperatura fracción molar de tolueno, es este punto que tenemos acá. ¿Sí? Es esta temperatura de ebullición inicial. Acá, por ejemplo, cuando es 0,2 en benceno, 0,8 en tolueno, la temperatura de ebullición inicial es una que está acá. Es el punto este que está por aquí. O sea, es temperatura 373 Kelvin. Entonces, puedo hacer esto en una planilla Excel, en fin, esto lo puedo programar, hago todo esto, y llego entonces a obtener la curva de temperaturas de ebullición inicial para esta mezcla. Falta la otra parte del diagrama, que es la curva del vapor, o temperaturas de rocío, que es la composición del vapor en equilibrio y la temperatura. Entonces, eso también lo puedo hacer ahora usando, en principio, las dos ecuaciones que teníamos para las presiones de vapor de los componentes puros, una ecuación determinante, que es la ecuación 3 también, que me dice que, ¿se acuerdan que en la anterior era que las presiones parciales tenían que ser, la suma de presiones parciales me tenía que dar la presión total igual a 1? Bueno, ahora es ese vapor que condensa, que está en equilibrio, me tiene que dar que las fracciones molares del líquido en equilibrio tienen que ser igual, esas sumas, igual a 1. ¿Ah? Bueno, simplemente esto es Raoult, ¿sí? Esto es presión de benceno parcial, que se puede escribir con la ecuación de Raoult, y la de tolueno también. Y bueno, también ahora fijo una fracción molar de benceno en el vapor, y haciendo esta ruta de iteración utilizando estas ecuaciones, supongo una temperatura de rocío para este punto. Con las ecuaciones hallo, llego a la fracción molar de benceno en el líquido, a la fracción molar de tolueno en el líquido, y si la suma de estas dos me da igual a 1, entonces la suposición de temperatura de rocío que hice estaba bien, y paro ahí. Si no, tengo que reintentar con otra temperatura de rocío supuesta. Entonces, aquí para el caso de benceno igual a 0,9 en el vapor, o sea, tolueno 0,1, la temperatura de rocío es 357. O sea que está por aquí, 357 para 0,1 de tolueno. Esto es fracción de tolueno. Estamos haciendo la curva del vapor, por lo tanto es la composición del vapor en tolueno. Entonces,
Finalmente tendría las dos curvas, las de temperatura de rocío y las temperaturas de ebullición inicial, y llegué a obtener entonces finalmente el diagrama de temperatura, en este caso expresada en grados Kelvin, en función de la fracción molar de tolueno para esa mezcla tolueno-benceno. Esto es un método analítico, lo puedo hacer con esos datos, suponiendo solución ideal, etc. Ustedes en el laboratorio lo que van a hacer es experiencias de laboratorio para determinar algunos puntos de estas curvas para diferentes mezclas, acetona isopropanol, perdón, y acetona butanol. O sea, no lo van a hacer analíticamente, sino que lo van a hacer experimentalmente. Ustedes van a determinar algunos puntos de estas curvas. La ventaja que puede tener llegar a este tipo de diagrama a partir de datos tabulados es que obviamente puedo tener una resolución bastante buena de todo el diagrama, que quizás haciendo experimentos no tengo tiempo de hacer infinitos puntos, digamos, o muchísimos puntos de cada una de las curvas. Quizás ustedes en realidad van a hacer 4, 5, 6 de cada una de las curvas. Aquí yo matemáticamente, si lo programo, puedo hacer, no sé, 500 puntos, 100 puntos de cada una de estas curvas y por lo tanto resolverlo mucho mejor. Pero bueno, obviamente esta mezcla tiene un comportamiento bastante acercable al ideal, mientras que otras mezclas probablemente no me lo permitan y no me queda otra opción que hacer el experimento en el laboratorio. Bueno, nos queda poco tiempo, vamos a pasar a el último ejercicio. Bien. El último ejercicio, yo voy a ver si puedo aquí, déjenme ver si puedo ir acá, la letra, porque justo no la tengo ahí en el... Vamos a ir al ejercicio 8 de la guía. El ejercicio 8 de la guía me plantea que tengo algo en el chat, perdón, el ruido, estoy en la computadora. Ah, perfecto, no pasa nada, Belén. En el ejercicio 8 lo que me plantean acá es un tipo de diagrama que todavía no lo vimos en el teórico, pero bueno, vamos a aprovechar estos minutos que tenemos para comenzar a resolver, y en todo caso, después de verlo en el teórico, lo retomamos para focalizarlo. Este tipo de diagramas que tenemos para estas mezclas es un diagrama donde no tengo, se rompió esa idealidad, por así decirlo. Es un diagrama de temperatura-composición que presenta un azeótropo, ¿verdad? Un azeótropo es una composición particular de una mezcla tal que la composición del vapor que está en equilibrio con el líquido es la misma, por lo tanto no hay un cambio, ¿sí? Entonces, en general tienen esta forma, donde en este caso es con una temperatura máxima de ebullición y un azeótropo en esta composición. Pero bueno, vamos a utilizar entonces este diagrama para resolver este ejercicio. Luego lo vamos a retomar después que veamos más detenidamente en el teórico esta parte, para terminar de resolverlo bien. Pero entonces, en el ejercicio A me dice, ¿a qué temperatura comenzará a hervir una mezcla constituida inicialmente por 50 gramos de A y 150 gramos de B? Entonces, vamos a ver a qué temperatura comenzaría a hervir. Primero lo que tenemos que hacer es calcular cuál es la fracción másica de esa mezcla que pusimos a calentar. Este diagrama es temperatura, fracción másica. Entonces, con los datos que tengo, 150 gramos de B y 50 gramos de A, calculo la fracción másica en B, o sea, 150 sobre 150 más 50, me da 0,75, y voy a mi diagrama
en 0,75, que es un valor que está por aquí, esta curva que tenemos aquí, 0,75, esto es fracción másica en B, 0,6, 0,7, 0,8, 0,75, esta es la mitad. Subo, en este diagrama, cada parte del diagrama en realidad, para analizar estos diagramas con azeótropo, después vamos a ver, cada parte del diagrama se puede analizar independientemente, en este sentido. Esta curva que está por debajo es la curva del líquido y la curva que está por encima es la curva del vapor. Lo mismo en esta otra parte del diagrama. Y a partir de ahí puedo analizarlo en forma independiente. ¿Qué digo? Bueno, ¿cuál es la temperatura de ebullición inicial de esta solución? Marco el 0,75 en el diagrama, subo, hasta que corta la curva del líquido. Y esa es la temperatura de ebullición inicial. O sea, aproximadamente 74 grados Celsius, de acuerdo a lo que veo acá en el diagrama. ¿Cuál es la composición del vapor en equilibrio? Y ahí respondo la pregunta B. Bueno, para esa solución, la composición en el vapor que tengo es la composición que resulta de la intersección entre esta paralela, este punteado paralelo al eje X, que corta con la curva del vapor. Entonces, trazo hasta aquí, bajo, y esta es la composición que tendría el vapor en equilibrio con esa solución que llegó a esa temperatura inicial, de 74 grados. O sea que puse a calentar la solución, que tiene una composición de 0,75, y la temperatura de ebullición inicial, de acuerdo a este diagrama, va a ser 74 grados Celsius, y va a estar en equilibrio con un vapor que tiene una composición de 0,93. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, vamos a la parte C de lo que me pedía el ejercicio. La parte C me decía, si la mezcla original fuese destilada hasta que el punto de ebullición variase en 5 grados, ¿cuál sería la composición del residuo? ¿Y cuál sería la composición y peso del destilado obtenido en el intervalo de 5 grados? Bien, vamos a ver cuál sería la composición del residuo si el punto de ebullición de la solución varió 5 grados. Y acá yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué el punto de ebullición variaría 5 grados? ¿Por qué el punto de ebullición variaría 5 grados a medida que avanzo en la destilación? ¿Cuál era el fundamento? ¿Sí? ¿Cuál era el fundamento de eso? ¿Por qué variaba el punto de ebullición? El punto de ebullición inicial es 74. Pero ¿qué pasa si yo sigo calentando la mezcla? Cuando sigo calentando la mezcla, el vapor que se va formando es un vapor que va a ser más rico ¿en qué componente? En el más volátil. En el más volátil. ¿Tá? En el más volátil. Bien. Eso, en este caso, justamente acá tenemos perdón, acá voy a minimizar esto. Tá. Entonces, fíjense cómo se va corriendo acá la composición en esto. Yo destilo esta solución que tiene esta composición 0,75, llega a la temperatura de ebullición y fíjense el vapor. El vapor aquí va a tener esta composición, 0,93 dijimos inicialmente, fue lo que calculamos en la parte anterior. 0,93. ¿Cuál es el componente más volátil acá? A o B. ¿Cuál es el componente más volátil? El de más a la izquierda. El de más a la izquierda.
Entonces, fíjense algo muy particular que ocurre en este tipo de mezclas que presentan azeótropos, que puede ocurrir. Lo que puede ocurrir es que, dependiendo de qué lado esté del diagrama, de qué lado del azeótropo esté en el diagrama, ahora, en este caso, en soluciones no ideales, entonces, puede ser que el vapor en realidad se enriquezca no más volátil, sino que, como en este caso, del lado del diagrama, se enriquezca en el menos volátil. Y esto es una diferencia fundamental que podemos ver en casos de soluciones no ideales. Ya acá no se cumple que el vapor se enriquezca, es más volátil No siempre. entendí. ¿No? No. Mirá, fíjate, ¿te acordás que siempre decíamos, vamos a fijarnos en esta parte del diagrama nada más, de este lado del azeótropo? Fíjate, yo caliento una mezcla que está por acá, el vapor, ¿qué composición tiene? Yo caliento acá, subo en 0,3, pongámosle, subo. El vapor en equilibrio, en la temperatura de ebullición inicial, tiene esta composición. Sí, un poquito menos de 0,1. Ahí está, se enriqueció en el componente más volátil. Eso es lo que sucedía siempre en las soluciones que habíamos visto que eran soluciones ideales. Cuando veamos después, en el próximo teórico, soluciones no ideales, donde aparece diagramas de este tipo, donde hay azeótropo, puede ser que de un lado del azeótropo, ahora ya la solución, como en este caso la solución que caliento y que forma un vapor, ese vapor no es más rico en el componente más volátil, sino que lo que veo acá es que se enriqueció en realidad en el menos volátil, que es este componente B. ¿Ah? Sí. Entonces, ahí está. Entonces ahora, en este caso, la solución, el vapor se enriqueció en el menos volátil, y la solución residual que tengo se fue enriqueciendo en el más volátil y aumentando su temperatura de ebullición. Por eso el diagrama, digamos, en el diagrama lo que se ve es que la temperatura inicial de ebullición, a medida que sigue avanzando esta destilación, se va corriendo para este lado. ¿Sí? Se va corriendo para este lado, aumentando su temperatura de ebullición. Lo que me plantea la parte C es que la temperatura de ebullición aumentó 5 grados, o sea que pasé de esta situación de 74 grados a una temperatura de ebullición de 79 grados. O sea que según el diagrama, ¿sí?, el líquido residual terminó teniendo una composición que está por acá en casi 0,6, o sea 0,61. Y eso lo determinó con el diagrama. O sea que la respuesta es, para esa parte CI, es que el residuo pasó de una composición de 0,70, una solución que tenía una composición 0,75, a un residuo que tenía una composición de 0,61, con una temperatura de ebullición de 79 grados Celsius. Mientras que el vapor que está en equilibrio con esa solución es un vapor que tiene una composición de 0,74, que la leo trasladando, ¿sí?, para ese 0,61, para esa temperatura de 79, traslado a la curva del vapor, bajo, y lo que tengo ahí es un vapor, acá dice residuo, pero está mal, es un vapor de destilado, cuya composición es 0,74. ¿Bien? Y si me pidieran hacer un cálculo de cuál sería la masa de destilado y la composición de destilado para y de residuo para esa destilación, ¿sí? Recuerdan que en la destilación simple lo que yo iba haciendo era recogiendo las gotas de vapor que se iban generando. Y habíamos visto que la composición total de ese destilado era el promedio de la composición de la primera y la última gota. La primera gota de vapor tiene una composición que, como vimos, era 0,93. La última gota de vapor que recojo, vimos que tiene una composición 0,74, por lo tanto, el destilado obtenido tiene una composición global de 0,83.
Si yo hago un balance de masa aplicando esta ecuación, ustedes la vieron en el teórico, la vimos en el teórico también, se puede expresar este cociente en función de las fracciones de destilado total, digamos, la fracción inicial de la solución que puse a destilar y el residuo que me queda, y además teniendo en cuenta el balance total, yo puedo de aquí entonces, si tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, sustituyo aquí el valor de fracción inicial, el valor ese es 0,75, el del residuo, que es 0,61, el del destilado, que es 0,835, sustituyo y tengo entonces dos ecuaciones con dos incógnitas, masa de destilado y masa de residuo, y puedo despejar de ahí la masa del destilado y la masa del residuo. En definitiva, si yo hiciera esa destilación a partir de una solución de 0,75, masa, obtendría, cuando llevo la destilación hasta 79 grados, o sea, 5 grados más arriba de la temperatura de ebullición inicial, obtendría una masa de destilado de 124,5 gramos, una masa de residuo de 75,5 gramos, y las composiciones, la del destilado sería 0,835 y la del residuo 0,61. Bueno, por acá vamos terminando. Disculpen que justo en la clase pasada, sacrificamos un poco el avance para poder, en realidad, ir un poquito más lento, que yo creo que eso es mejor, ir más lento para ir explicando cosas, no ir tan a las corridas, y nos quedó ahí un poquito para atrás lo que sería soluciones no ideales, soluciones con formación de azeótropo, que lo vamos a ver, como les dije, en el próximo teórico, en el día viernes. Bien, terminamos por acá. El próximo viernes seguimos con el teórico de soluciones. Ya esperamos terminar todo, o prácticamente. El lunes ustedes van a tener clase de ejercicio de propiedades coligativas con Eloy Sarrarte. Y el miércoles vamos a hacer la segunda tanda de ejercicios de soluciones con componentes volátiles, parte 2. ¿Bien? Gracias, profe. Por favor, que pasen muy bien. Igualmente. Chao. Gracias. Chao, chao.